En el corazón de la Edad Media, cuando los castillos dominaban los paisajes y las aldeas vivían bajo la sombra del poder feudal, la justicia no era igual para todos. Las leyes, a menudo dictadas por los señores o por la iglesia, eran un reflejo del miedo, la superstición y la lucha por el control. En aquellos tiempos no existían los tribunales como los conocemos hoy. La palabra del noble o del sacerdote podía decidir la vida o la muerte de un hombre. Un simple rumor bastaba para condenar a alguien a la horca o incluso a la hoguera. La justicia era muchas veces un espectáculo público. En las plazas se levantaban cadalsos y los aldeanos acudían a ver cómo la ley se aplicaba de forma brutal, creyendo que el castigo traería equilibrio al mundo. Uno de los métodos más extraños era la llamada ordalía, o juicio de Dios. Si alguien era acusado de un crimen, podía demostrar su inocencia soportando pruebas casi imposibles: caminar sobre hierro al rojo vivo, sumergir la mano en agua hirviendo, o ser lanzado al río con las manos atadas. Si sobrevivía, se consideraba que Dios lo había protegido y por tanto era inocente. Si moría, se decía que la justicia divina había hablado. Pero la ley también tenía un lado profundamente simbólico. En algunos pueblos, el robo de un pan podía costar la mano del culpable, mientras que un asesinato cometido por un noble podía ser perdonado con una simple multa. La desigualdad legal era una constante. Los pobres eran los más castigados, y la ignorancia los mantenía prisioneros de un sistema donde el miedo era el principal guardián del orden. La Iglesia jugaba un papel esencial. Sus monasterios no solo eran refugios espirituales, sino también centros de poder judicial. Muchos delitos eran considerados pecados antes que crímenes, y las penitencias podían variar desde largas peregrinaciones hasta el encierro perpetuo en una celda fría. El arrepentimiento era la moneda del perdón y el silencio la única defensa posible. En medio de esta oscuridad, la ley medieval buscaba mantener la armonía de un mundo que temía el caos. Las normas eran duras, sí, pero para muchos eran la única forma de sobrevivir en un tiempo donde la justicia era más temida que el crimen mismo. Y así, cuando cae la noche y los ecos de las campanas se pierden entre los muros de piedra, podemos imaginar cómo, hace siglos, la justicia dormía bajo las estrellas, mientras los hombres soñaban con un mundo más justo. En la Edad Media, el miedo era la base del orden. Las leyes no solo buscaban corregir, sino también infundir terror. La gente debía recordar que el castigo siempre llegaría, tarde o temprano, aunque el crimen se escondiera bajo el silencio de la noche. Los castigos eran duros, públicos y muchas veces simbólicos. En las plazas, frente a todos, se levantaban instrumentos de sufrimiento: la horca, la rueda, la picota. No eran simples objetos, eran advertencias vivientes. La justicia debía verse, olerse, sentirse. Nadie debía olvidar el precio de la desobediencia. Uno de los castigos más temidos era
la rueda. El condenado era atado y su cuerpo se quebraba hueso por hueso con una barra de hierro. No se hacía por odio, sino por orden divino. Se creía que el dolor purificaba el alma. Otro castigo común era el colgamiento en jaula. Los criminales eran encerrados en jaulas de hierro y colgados en los muros del castillo, donde el tiempo, el frío y los cuervos hacían el resto. Pero no todos los castigos eran físicos. Algunos eran más lentos, más psicológicos. El destierro, por ejemplo, era una muerte en vida. Ser expulsado de una aldea significaba perder todo: el hogar, la familia, la identidad. Un hombre sin comunidad no era nada. Vagaba por caminos vacíos, rezando por un poco de pan y un lugar donde dormir. En los monasterios, los castigos eran distintos pero igual de crueles. El silencio forzado, la penitencia de rodillas durante días, o el encierro en celdas húmedas. El alma debía purgar sus pecados a través del sufrimiento. Todo era una lección, todo era un recordatorio de que el pecado no quedaba sin respuesta. Y sin embargo, había algo profundamente humano en todo ello. Aún los verdugos a veces lloraban. Sabían que lo que hacían no era solo por obediencia, sino por miedo a lo desconocido. La justicia medieval no buscaba la verdad, buscaba el equilibrio entre la fe y el miedo. Mientras el viento soplaba entre las torres de piedra y las antorchas iluminaban los rostros de los curiosos, la justicia seguía su curso. Una rueda giraba, una campana sonaba, y el pueblo dormía tranquilo, creyendo que el mal había sido vencido una vez más. En la Edad Media, una sola palabra podía cambiar un destino. Bastaba con una acusación, un susurro en la oscuridad, para que la vida de una persona se derrumbara por completo. La justicia no necesitaba pruebas, necesitaba voces. Y las voces, muchas veces, mentían. Los juicios eran actos públicos, donde el honor se enfrentaba al miedo. En medio de la plaza, el acusado debía jurar ante Dios que decía la verdad. Pero si su voz temblaba, si bajaba la mirada, era suficiente para ser considerado culpable. En aquel tiempo, el silencio era peligroso. Callar podía ser visto como señal de pecado. Hablar como desafío a la autoridad. Los testigos eran tan poderosos como los jueces. Un vecino con rencor, un amigo traicionado, una palabra maldicha, y todo podía terminar en condena. Los documentos eran escasos, las pruebas físicas casi inexistentes. Lo que pesaba era la fe, la reputación y la posición social. Un campesino nunca ganaba contra un noble por más verdad que dijera. En los pueblos pequeños, la justicia se mezclaba con la superstición. Las brujas, los hechiceros, los que sabían de hierbas o hablaban con los animales eran vistos con miedo. Bastaba una mala cosecha o una enfermedad repentina para que alguien fuera señalado como servidor del demonio. El juicio por brujería comenzaba con la confesión. Una confesión arrancada bajo tortura. Los inquisidores creían servir a Dios. Sus métodos eran duros, pero según ellos, necesarios. Las celdas olían a humedad y cera. Los gritos se perdían entre los muros de piedra. Muchos confesaban no por culpa,
sino por desesperación. Querían que el dolor terminara, aunque eso significara perder la vida. Y en ese tiempo de sombras, la justicia no dormía, solo esperaba. En el corazón de los reinos medievales, la ley no pertenecía al pueblo, pertenecía al trono. El rey era la justicia viva, la voz de Dios en la tierra. Sus palabras podían liberar a un criminal o condenar a un inocente. En su mirada se mezclaban la fe, el orgullo y el miedo a perder el poder. Los reyes y los nobles gobernaban a través de decretos, sellos y juramentos. Cada documento llevaba el peso de una decisión que podía cambiar el destino de miles. Pero las leyes del trono no siempre eran justas. Muchas veces servían para proteger el oro, las tierras y la sangre real. Los poderosos jugaban con las normas como si fueran piezas de ajedrez, y los campesinos eran los peones que se sacrificaban en silencio. En los castillos, los consejeros y sacerdotes discutían sobre la moral y la política. Algunos buscaban equilibrio. Otros solo querían placer al rey. La ley se escribía en pergaminos, pero se aplicaba con espada. Quien desafiaba al trono perdía algo más que su libertad. Perdía su nombre, su linaje, su historia. Sin embargo, no todo era tiranía. Algunos monarcas intentaron traer orden y justicia verdadera. Crearon códigos legales, establecieron jueces y escribieron las primeras bases del derecho moderno. Pero incluso esos intentos estaban marcados por el miedo. Miedo a la traición, al caos, a la rebelión del pueblo. El poder tenía un precio y ese precio era la soledad. Muchos reyes morían sin confianza, rodeados de intrigas y susurros. La justicia, que debía protegerlos, se convertía en arma de venganza. Los castillos se llenaban de secretos y los corredores de piedra guardaban historias que no debían contarse. Mientras el fuego de las antorchas se apagaba lentamente, el rey observaba su reino desde la torre más alta. Abajo, el pueblo dormía creyendo en la justicia del trono. Pero arriba, en el silencio del poder, el monarca comprendía una verdad amarga: que ninguna ley podía salvar a quien ya había perdido el alma. Y así, en las largas noches del medievo, la corona brillaba como una estrella lejana, bella, poderosa, pero condenada a arder sola. Con el paso de los siglos, la Edad Media comenzó a desvanecerse, como una sombra que lentamente se retira con la llegada del amanecer. Los pueblos crecieron, las ciudades se iluminaron y los hombres empezaron a cuestionar lo que antes temían. La ley, que durante tanto tiempo fue instrumento del miedo, empezó a transformarse en un símbolo de esperanza. Los viejos castillos se derrumbaron y en su lugar surgieron universidades y tribunales donde las palabras pesaban más que las espadas. Los sabios comenzaron a escribir sobre justicia, derechos y humanidad. Por primera vez, el hombre se atrevió a pensar que todos podían ser iguales ante la ley. La tortura fue poco a poco desapareciendo
y el juicio por ordalia, esa prueba absurda del fuego y el agua, quedó atrás como un recuerdo sombrío. Los reyes empezaron a perder poder y los pueblos ganaron voz. Ya no se temía tanto al castigo, sino a la injusticia. La razón se levantó contra la superstición, y la verdad comenzó a buscarse con la luz del pensamiento, no con el fuego del castigo. Pero nada cambió de un día para otro. Las costumbres, las creencias y los miedos tardaron en morir. El alma medieval seguía viva en los corazones de los hombres. Incluso en los nuevos tiempos, la justicia continuó siendo imperfecta, débil, a veces ciega. Sin embargo, por primera vez hubo esperanza. En los monasterios abandonados, las campanas dejaron de sonar. En las plazas, los cadalzos se cubrieron de polvo. Y en los libros, los nombres de los que sufrieron quedaron escritos para siempre como advertencia y memoria. La humanidad despertó de un largo sueño, miró hacia atrás y comprendió que la justicia no se impone con miedo, sino con compasión, que las leyes deben servir a los hombres, no dominarlos, y que la verdad, aunque a veces duela, es el único camino hacia la paz. Hoy, mientras la noche cae y el mundo moderno duerme, aún resuena el eco de aquellas viejas campanas. Nos recuerdan que la oscuridad del pasado no fue en vano, porque gracias a ella aprendimos a buscar la luz.